Buenas tardes, bienvenidos a nuestro ciclo de los diálogos de la España constitucional que se reinician en este 2025 y se reinician, creo que toda la serie ha estado a una altura estupenda, invitados formidables y desde luego lo es quien nos acompaña hoy, Nicolás Redondo Terreros, a quien conocen perfectamente en su trayectoria política, en su proyección mediática y en algunos casos seguro también han tenido la fortuna de leer algunos de sus libros, ensayos. Este es este No me resigno, populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español. Es un libro muy interesante en el que se mezcla la biografía, el ensayo, la crónica, en fin, un libro del que tendremos ocasión de comentar después. Nicolás Redondo escogió el título de esta sesión y, como ven, él tituló La transición, un paréntesis. Fíjense que es una cierta provocación. Normalmente lo que tendemos a pensar es que lo que está pasando en los últimos años sea un paréntesis en la España democrática, en la democracia liberal heredada de la transición. Es decir, queremos pensar que esto es un periodo de ciertas tentaciones iliberales que degradan esa España constitucional. Y en cambio Nicolás Redondo lo que nos plantea es, ¿y si el paréntesis fue aquello? Es una hipótesis no muy agradable, pero yo creo que estás obligado, Nicolás, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Estamos obligados a conocer por qué has optado por considerar que el paréntesis puede ser la transición. Bueno, porque primero agradecerles a ustedes su presencia y agradecer la invitación, claro está, y agradecerle al alcalde su presencia hoy aquí, que para mí es un estímulo, porque uno desde lejos, desde el País Vasco y desde Madrid, yo he comentado en alguna ocasión que en España, si me permites como diría Felipe González, que siempre me gusta decir algo que alguien no le entienda, el introito, en España hay dos ciudades de éxito actualmente, clarísimamente, y que mi partido, por ejemplo, se equivoca en una de ellas cuando hace un discurso ideológico y no sobre el éxito de la ciudad, y son Madrid y Málaga. Y no cabe duda, yo además lo he atendido más el Madrid vivo, y por lo tanto lo siento, ¿no? Y considero que es un error que los socialistas hagan un discurso extremadamente ideológico cuando la gente cree que es un éxito aquello. El éxito tiene sus consecuencias y algunas son negativas. Sobre eso tienes que hablar, no sobre otras cosas. Pero además de sentir Madrid, yo Málaga lo he mirado con más interés porque no lo tienen por qué saber ustedes. Algunos vascos en determinados momentos de la historia vinieron a Málaga y entre los que vinieron a Málaga en el principio del siglo XX fueron mis abuelos y algunos de mis tíos, de una familia grande, casi multitudinaria, nacieron en Málaga, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre ha habido esa cosa de los abuelos que decían que habían ido a Málaga como si hubieran ido casi a La Habana, también les tengo que decir. Pero bueno, siempre se ha mencionado mucho en las Navidades y estas cosas que los abuelos vivieron, los padres de mi madre, concretamente vivieron en Málaga. Bien, por tanto, ese agradecimiento para que vean que tiene motivos y razones. Bueno, yo ya en el libro me refiero a algunas de las causas que me llevan a hacer esa pregunta y hacerme esa interrogación, pero teniendo en cuenta lo que está sucediendo ahora, sinceramente pienso que no es que tengamos un paréntesis en España, sino que el marco de la política social liberal está cambiando en el mundo y está cambiando en Occidente. Los seres humanos tendemos a negar la realidad cuando la realidad es muy ingrata, ciertamente. Pero esa realidad la tenemos. Fíjense ustedes en qué situación está Francia, el país de la Ilustración, París
la ciudad de la luz, el de las grandes ideas, el de los derechos humanos. Bueno, en realidad Francia tiene dos opciones. O una persona que se levanta por las mañanas creyendo que es Juana de Arco, que es Le Pen, y otro personaje como Mélenchon, que está pensando por las mañanas a veces es el día que puede tomar la Bastilla. Y Macron ha fracasado, no hay una alternativa en el centro, centro izquierda, centro derecha, y el Partido Socialista se ha ido con Mélenchon. Bien, pero Francia tiene algo que no tenemos nosotros, que es unas instituciones fuertes, poderosas. Cuando les hacen un atentado, salen cantando la Marsellesa. Nadie pone en duda la República en Francia. Bueno, aquí, por eso me pregunto si es un paréntesis, porque en España la transición fue un acto de voluntad. Nuestra historia no tenía predispuesto que nosotros tuviéramos un tiempo de armonía como hemos tenido hasta ahora. Fue un acto de voluntad de los españoles, con el rey Juan Carlos, con una clase dirigente extraordinaria que decidió, representando la voluntad de la mayoría de los españoles, parecernos al resto de Europa. Pero no fue, como en el resto de Europa, un proceso razonable de su historia. Fue un acto de voluntad. Los actos de voluntad tienen algo muy bueno, que es la capacidad de adaptarte, de enfrentarte al futuro, de la energía, la esperanza, pero también tenemos que reconocer que no tenemos las instituciones sólidas que tienen los franceses, que no tenemos las instituciones sólidas que tienen los británicos, que no tenemos las instituciones sólidas que tienen los estadounidenses. Yo tengo miedo a Trump, pero tengo confianza en Estados Unidos. Yo creo que estos días, con lo que está sucediendo en Ucrania, nos ha situado en una posición dificilísima, pero sin embargo sigo pensando que Estados Unidos tiene esa seguridad institucional. Hay que recordar, ahora que hablamos del poder de Roosevelt, de Trump, que Roosevelt tuvo más poder y que Roosevelt quiso cambiar el Tribunal Supremo de Estados Unidos y no pudo. Después además con la crisis económica, con el New Deal, no pudo. Decir que en Estados Unidos las instituciones son muy sólidas. Claro, en España no son tan sólidas. Decía, lo recordaba ayer en Tenerife, decía un filósofo británico, inglés, a finales del siglo XVIII y principios del siglo, a finales del siglo XVIII, que los ingleses, no los británicos, en aquella época los ingleses, podían discutir sobre todo, porque estaban de acuerdo en lo fundamental. Nosotros podemos discutir sobre todo, pero no estamos de acuerdo en lo fundamental. Entonces, la acción de la clase política puede fortalecer o puede alterar muy radicalmente las instituciones. Decía Popper que las instituciones en general para lo único que sirven es para evitar grandes daños cuando los dirigentes son muy malos. Y algo de razón tenía, ¿no? Bueno, pues en nuestro país, por desgracia, las instituciones no son suficientemente fuertes como para que un mal gobierno, una mala acción del gobierno no repercutan en las instituciones y no repercutan en la sociedad. Por otro lado, nuestra historia es tumultuosa. ¿Sí? Yo estoy en contra de esa visión tan negativa de la restauración. Yo creo que, pues, analizando razonablemente la restauración, tuvo épocas brillantes en las que en España se creó una generación de intelectuales, de profesores, de académicos, de médicos extraordinariamente importantes que viajaron a Alemania y vinieron a España. Bueno, pero todo el mundo piensa que la restauración fue muy negativa. No es cierto. Eso está muy influido por Ortega y Gasset con aquella conferencia de la vieja y la nueva política, pero Ortega y Gasset es el español que mejor ha escrito, con seguridad, pero es un español que cometía muchos errores en la apreciación política diaria y en la apreciación sobre la historia. Bien, pero es verdad que cada cierto tiempo los españoles es como que nos cansáramos de lo que hemos hecho y que quisiéramos empezar desde el principio, o por lo menos una parte de los españoles. Y yo creo que estamos, en cierta medida, en esa situación. Pedro Sánchez decidió, para ir directo y al toro, que estamos aquí en la plaza, Pedro Sánchez decidió su futuro
cuando conoció los resultados electorales y cuando hizo la peregrinación a Waterloo. Y eso ya es inevitable. Los principios definen los finales y definen la trayectoria. Y el principio definió una política de trincheras, una política de conflicto, una política de amigo o enemigo, que cada vez que pasa el tiempo lleva a peores situaciones. Y en este momento, después de un año y pico de legislatura, vemos cómo el gobierno está en una guerra total con la justicia, ya secuestrado al Congreso de los Diputados. Nosotros no nos damos cuenta, parece que estuviste también con mi padre en la primera legislatura, efectivamente, nosotros no nos damos cuenta de lo que supone lo que hace el gobierno con el Parlamento. Y bueno, yo criticaré mucho a mi partido, pero también puedo criticar al Partido Popular, pero tengo ese derecho, ¿no? Y entonces veo cómo el Partido Popular está en dudas. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna duda sobre lo que tenía que hacer con la ley Ómnibus, porque estaba lo de las pensiones y no le quedaba más remedio. Pero no he oído a nadie con fuerza, solemnemente, categóricamente, del PP, dice, bueno, yo voy a votar a favor, porque es que está lo de las pensiones, claro, pero tengo que decir que estoy absoluta y radicalmente en contra de cómo el gobierno secuestra a las minorías. Los parlamentos, en contra de lo que decía Albert Rivera, que era muy de la nueva y de la vieja política, los parlamentos tienen dos características, dos fundamentales, dos: el control al gobierno y la protección de las minorías. No es la representación de una sociedad, de la pluralidad, no, bueno, eso no hemos empezado a hablar de ello y todo el mundo lo acepta, y cuantos más partidos haya, mejor. Bueno, no, mire usted. Lo fundamental de un Parlamento es que controle al gobierno, por lo tanto tiene que haber oposición, y que la minoría esté protegida. Pues con la acción de decretos como el decreto ley Ómnibus o algunas otras que podríamos mencionar, pues impide a la oposición, es decir, a la minoría, que en este caso es mayoría, pero a la minoría, que pueda establecer su posición sobre cada una de las cuestiones que están en esa ley. Y en ese decreto o en esa ley mezclan las pensiones con la subvención al transporte, con el palacete del PNV, eso no es admisible. Estamos criticando, estamos criticando a Trump porque es verdad que esas órdenes ejecutivas que hace hurtan las competencias del Senado y del Congreso de los Diputados, del Congreso de Estados Unidos. Cierto, claro que sí. Y además, como es hipertrabajador, está todos los días firmando órdenes ejecutivas, pero eso hurta el papel fundamental que tiene el Senado y el Congreso, aunque tenga esa facultad. Pues en los mismos términos, un decreto de ley Ómnibus o que el Partido Socialista en el Parlamento proponga una ley, porque quien tiene que proponer la ley es el gobierno, y así somete a los controles preceptivos a la ley, es también un secuestro del Parlamento. Y en esos términos yo estoy muy preocupado y no sé si tendremos energía, hablaremos de eso supongo, para establecer un punto y final a esa época. Es más, yo no creo que sea un problema solo de la oposición. Yo estoy en contra de que se creen más partidos, que quede claro ya del principio para que nadie tenga dudas, que nadie tenga dudas. Pero no es solo un problema de la oposición y del Partido Popular, es un problema de la sociedad española, que tiene que enfrentarse a una situación en la que el gobierno, probablemente aprisionado por sus contradicciones, está dispuesto a llegar hasta el final en conflicto con la justicia, secuestrando al Parlamento y mendigando en Waterloo las votaciones para no gobernar, sino para seguir en el gobierno, para seguir estando en el gobierno. Esa es la situación en la que estamos y eso me hace que tenga más dudas hoy que cuando escribí el libro. Nicolás, un paréntesis. Evidentemente, un paréntesis tiene un principio y un final. Se abren y se cierran paréntesis. Has dicho que el paréntesis
obviamente, de la transición, es un acto de voluntad, un gran acto de voluntad de la sociedad española, de reconciliación, de entendimiento, de diálogo, no sin dificultades ni sin momentos evidentemente difíciles. Sabemos cuándo se abrió el paréntesis. Podríamos decir que quizás en el verano del 76, con el relevo y la elección de Adolfo Suárez y el proceso de reforma política. Bueno, sabemos cuándo se abre ese paréntesis. ¿Cuándo se cierra? Es decir, parafraseando aquello de Vargas Llosa en su conversación en la catedral, ¿cuándo se jodió el Perú? Bueno, ¿cuándo se jodió ese paréntesis? ¿En qué momento? Hay un punto concreto, tú acabas de citar a Pedro Sánchez, ¿hay un punto concreto en el que podemos localizar el final del paréntesis o es un proceso largo e indefinido? Es un proceso largo, ¿eh? Yo he estado esta mañana en la sociedad de economistas económica de amigos de Málaga, porque tienen una exposición sobre mi padre. Entonces, yo ya la había visto en Madrid, pero bueno, hay que ir a verla para mandarle algunos recuerdos a mi hermana y tal. Y yo tengo... Es que tengan ustedes en cuenta, muchos de ustedes son mayores, y que allí se encontraron personas que no se conocían, que unos venían del franquismo, por decirlo de alguna manera, y otros venían de la oposición, y tuvieron confianza suficiente para ponerse de acuerdo. Y yo siempre lo represento, Abril Martorell y Alfonso Guerra. Es que no hay personalidades, no ha habido personalidades más diferentes, creo yo, y estos dos se pusieron de acuerdo en algo tan sustancial como la Constitución del 78. Sin embargo, después de terminada la transición, que se puede considerar que fue con la aprobación de la Constitución española, no hemos sido un país en el que tengamos políticos para el acuerdo. Me dicen ustedes, tampoco otros países, la oposición es muy dura. Sí, pero ellos están de acuerdo en lo fundamental. Nosotros teníamos que crear lo fundamental. Uno de los elementos que me llevó a mí a dejar la política fue cómo se enfocaba la lucha contra ETA. A mí me parecía absolutamente inevitable que el enfrentamiento contra el terrorismo de ETA fuera común de los dos grandes partidos. De esa idea, que no fue particularmente mía, sino que contribuyó Mario Noendía, que venía de ETA, o Chiqui Venegas, y aceptó y abanderó Zapatero, nació el Pacto Antiterrorista, que en definitiva se trataba de algo así tan sencillo como gobierne quien gobierne, da igual quién gobierne, la política que se haga sobre ETA será la misma, no cambiará. De tal manera que le quitábamos la iniciativa, le quitábamos las esperanzas, les quitábamos todo. Bueno, eso poco después del gobierno de Aznar, de una u otra forma empezó a fracasar. Yo pongo del principio de la crisis, ¿no? Larvada, y ha pasado mucho tiempo, pero ha sido un proceso. Yo siempre, y en el libro lo hago referencia a ello, yo creo que el último acto de la transición, el último acto de acuerdo que hubo, el último acto en el que se juntaron las dos Españas, los dos partidos, el centro derecha y el centro izquierda, fue el Cursal. En el Cursal, allí en San Sebastián, nos reunimos todos. Estaba hasta el Grupo Prisa, estaba el país allí, estaban todos los intelectuales de España, había más gente que había estado en la cárcel que no había estado, estaban todos enfrente del terrorismo. Pero el espíritu del Cursal, que venía provocado por todo lo que habíamos vivido, hay que tener en cuenta los asesinatos, tú lo recuerdas perfectamente, duró poco. Zapatero tenía la idea de que todo era discutible. Y con Zapatero nació, no estoy hablando del actual, aunque ya el anterior me hizo que me marchara de la política, o sea que fíjate ahora, ¿no? Pero Zapatero inició aquella estrategia de la política del Tinel, de aislamiento del Partido Popular. Y fue, a mi juicio,
un punto y aparte en la política española, porque era aislar a un partido político con el resto de las formaciones políticas que eran o nacionalistas o izquierdas. Claro, hay que tener en cuenta que en aquella época no eran como son ahora, que no había habido el pronunciamiento en Cataluña, que Izquierda Unida no era Podemos o Sumar, era todo mucho más suave en aquella época, pero aún así la voluntad de aislar al primer partido de la oposición lo que hacía era imposible los pactos. Y yo creo que la Constitución española especialmente, lo dice mucho Virgilio Zapatero con énfasis, pero desde luego la política española, porque llevamos poco tiempo de democracia, necesita más que la política de otros países acuerdos, porque somos más jóvenes, porque somos más inocentes, porque tenemos una historia de mucho conflicto, de mucha tensión entre nosotros, porque hemos tenido una historia, como decía Américo Castro, poco convencional, de enfrentamientos entre españoles desde el siglo XVII, decía él, pero vamos, siempre ha habido enfrentamientos entre españoles sin ponernos de acuerdo en lo fundamental. Entonces, la necesidad de consenso, de acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas era imprescindible. Cuando haces el Tinel ya esto se quiebra y esto lo lleva al paroxismo, a mi juicio, Pedro Sánchez. Esa es mi impresión, sinceramente. Yo he pasado la política por ser un templagaitas, yo he sido un moderado. Claro, cuando digo cosas dicen, qué radical es Nicolás, pero yo siempre no he cambiado mi temperamento, he podido cambiar mis impresiones, pero no mi temperamento. Pero tampoco estoy dispuesto a subterfugios, a barroquismos, porque estoy fuera. Por otro lado, a hacer un chiste con las situaciones en las que vivimos, porque no son situaciones para hacer chistes. Yo sé que algunos amigos míos, ya veteranos, jubilados, que han tenido una importancia muy, muy grande en el Partido Socialista, cuando ven a su producto comportarse como se comporta, tienen la tendencia a rebajar la importancia del drama, a hacer un chiste, a hacer una chirigota, si son del sur más además. Bueno, yo no soy de esos. Primero, soy del norte y segundo, yo soy muy partidario de lo que Philip Roth decía en una novela que recordaba el otro día, que decía un protagonista al otro, decía, si quieres defender algo importante, casi imposible, defiende la palabra. Y en este caso defiende la idea. Y yo creo que estamos en una situación muy grave desde que Pedro Sánchez decidió una política de frente. En realidad, es que no me quiero, que te quiero dejar preguntar. Vamos a ver. Pablo Iglesias ha ganado la batalla. Ha muerto en la contienda, probablemente, en la política, pero las ideas de Pablo Iglesias han sido adoptadas por Pedro Sánchez. Y lo que a mí me angustia es que eso haya sido adoptado en silencio por todo el Partido Socialista Obrero Español. Si me permites una reflexión. Vamos a ver. Yo creo que la primera vez que existe la compatibilidad entre un secretario general de un partido autonómico y un ministerio se hizo con Zapatero, con Montilla. Situación tan anómala que me permitió a mí hacer una apuesta con Alcalde y Espada para pagarle la cena en el restaurante más caro de Madrid. La perdí, por cierto, y no se la he pagado, pero la perdí, porque eso era imposible pensarlo. Bueno, ahora, con toda tranquilidad, sin que nadie proteste, tenemos 5 o 6 ministros que son secretarios generales de sus comunidades autónomas. Eso es imposible. Pero además de que es imposible y que no está en la tradición del Partido Socialista Obrero Español, es que Pedro Sánchez lo hace no para ganar esas comunidades autónomas. Sabe que no va a ganar Madrid, lo sabe con absoluta seguridad. Lo sabe por Ayuso y lo sabe por la persona que ha puesto de secretario general, que ya perdió en Castilla y León. Lo sabe por los dos. Dice, con una y con otro no gano seguro. ¿Por qué lo pone?
para establecer un discurso ideológico frentista y para controlar la Federación Socialista madrileña. ¿Por qué hace en Aragón, por qué pone a Pilar Alegría, que por cierto yo nunca le he oído hablar de educación, que es el mayor problema que tenemos? Pues yo nunca le he oído hablar de educación. ¿Por qué pone a Pilar Alegría? Probablemente no gane al presidente de Aragón, pero eso no le importa a Sánchez. Le importa controlar un partido en Aragón que era de Lambán. ¿Por qué pone a quien pone en Andalucía? No es una renovación. En realidad ella, yo no quiero meterme mucho en lo de Andalucía, ella representa la época crepuscular del Partido Socialista en Andalucía. Ni siquiera la brillante, la de Chávez de la primera época, no representa eso. Representa ya el languidecimiento triste, melancólico, decadente del Partido Socialista. Y probablemente es lo peor de esa época. Y además es la que representa la negociación con los independentistas catalanes. No creo que piense que ustedes son muy mansos y muy apacibles, y supongo que estarán preocupados porque tengan un candidato, una secretaria general del Partido Socialista, que es la que está negociando el concierto económico con los catalanes, con los independentistas catalanes, o ha apoyado la amnistía. Entonces, ¿por qué pone esto? ¿Por qué hacen esta renovación? La hacen para controlar la Federación Andaluz. Y todo eso se hace muy mansamente, muy tranquilamente. A mí me sorprendió muchísimo cuando de un día para otro el Partido Socialista a las 12 de la noche en el grupo parlamentario, en el Congreso de los Diputados, el grupo parlamentario, aprueba el cambio del tipo de sedición en el Código Penal. Y además lo aplaude. Bueno, yo no sí pienso que puede haber gente que pensara que era bueno cambiarlo, pero cómo no, puede haberla. Yo no era partidario, no creo que hiciera falta. Es incierto que hiciera falta. Si España tenía ese tipo, que es un tipo que no tienen otros, pero estaba muy bien, tenía muy buena arquitectura nuestro Código Penal, hacía una diferencia entre rebelión y sedición que era muy razonable. Bueno, yo puedo admitir que alguien esté en mi contra, no soy Tomás y Valiente. Bueno, puede haber alguien que esté en contra y que diga que era bueno. Ahora, que todos los que pensaban antes que aquello no se podía cambiar, ahora creyeran que se puede cambiar, pues me sorprendió. Y que además lo aplaudan, me sorprendió. Como la ley de amnistía, es decir, que todos estuvieran a favor, en contra de la amnistía, y que dijeran que es inconstitucional. Y al día siguiente, todos, el problema es todos. Bueno, dices tú, no, un 30% no, un 40% no, un 5% no. Bueno, pues ya te quedas tranquilo. Todos que estaban en contra, están a favor. No puede ser. No puede ser. Por eso, si el sistema, y es la única forma de funcionar, el sistema se basa en dos partidos, y uno de esos partidos se quiebra o le quiebran, como han quebrado al Partido Socialista, pues tienes esa preocupación, ¿no? Ay, me extiendo mucho, perdona. No, en absoluto. Sí, hemos venido a escucharte a ti. En cualquier caso, creo que ha quedado claro o me ha parecido al menos a mí que quedaba claro que el punto en el que esto se tuerce es cuando los dos grandes partidos dejan de mirar al centro o dejan de encontrarse en el centro, y especialmente el Partido Socialista, por lo que has contado, empieza a mirar hacia el extremo, es decir, comienza la polarización, ese proceso de polarización que es el que ha acelerado el deterioro de la democracia liberal. Que tiene intervalos, porque luego Rubalcaba es un tipo más atemperado y hace algo... Justo te iba a mencionar el Frankenstein de Rubalcaba, es decir, Rubalcaba advierte al Partido Socialista y le dice, cuidado, alianzas populistas y nacionalistas, y están en tu subtítulo, las alianzas populistas y nacionalistas, en lugar, o sea, digamos, cabalgando el no es no de Pedro Sánchez, nos va a llevar a una cierta desorientación o a la perdición. Pero ese proceso en el que dejan de encontrarse el Partido Popular y el Partido Socialista en el centro,
creo que tiene dos factores fundamentales y un momento también de gran relevancia, que es el 2004, los atentados del 11 de marzo y la gestión posterior, el terrorismo y la memoria histórica, Sí. que aparecen, digamos, sobre todo en esa primera legislatura de Zapatero, se vertebran como discurso. En el momento en que el Partido Popular y el Partido Socialista dejan de encontrarse en el terrorismo, se produce ese vacío, esa ruptura en el espacio central, y lo que había permitido abrir el paréntesis, que era una idea con respecto a la historia, también cambia por completo. Cambia. Creo que terrorismo y memoria histórica son las dos claves, Sí. si te he entendido. Sí. Bueno, se pueden adherir más, pero sí. Yo creo que los atentados de Madrid fueron terribles y demostraron nuestra debilidad. Los países fuertes, cuando tienen una tragedia como la que tuvimos nosotros, se unen. Los países débiles, cuando tienen una tragedia como la que tuvimos nosotros, se dividen. La virtud del dirigente político, quiero yo, ahora que estoy fuera, es disminuir las tendencias negativas de su sociedad, sus vicios, y excitar las positivas, sus virtudes. Y sin embargo, yo creo que en aquel momento nadie estuvo a la altura del drama que vivimos, sinceramente. Aunque tengo que decir, y ciertamente lo digo porque no me importa, que reconozco, probablemente me pasaría a mí también, que aquel drama tuvo que conmocionar aquellos días al gobierno de la nación, a todos los españoles, pero al gobierno, que era el responsable, más que a todos. Y en esa conmoción tengo que decir que no supo administrar la realidad que tenía entre manos. Supo administrar bien lo que se tenía que hacer, por cierto, que no lo hemos hecho en otras ocasiones bien recientes, porque aquello, ante el drama, la estructura del Estado funcionó como un reloj suizo. Si recuerdan ustedes cómo funcionó aquello, los médicos, los forenses, el apoyo, aquello fue impresionante, ¿eh? Impresionante. Probablemente no hay un ejemplo reciente ni en España ni en Europa de un funcionamiento tan perfecto de un Estado, pero políticamente aquello fue un momento decisivo. Como todos los países en esas situaciones débiles, pues nos terminamos desuniendo, no salimos cantando como los franceses la marsellesa, sino salimos pegándonos entre nosotros, ¿no? Y luego la historia. Yo me he opuesto muy radicalmente a toda esa revisión de la historia, y luego con legitimidad. Yo lo hago con la legitimidad, heredada por la edad, claro, pero no permito que nadie me cuente a mí lo que fue el franquismo, porque quien sufrió el franquismo fue mi familia y paralelamente y derivadamente yo. Y la voluntad de mi padre y la voluntad de mi abuelo era superar aquello. Y yo nunca en mi casa, y mi padre iba a la cárcel y salía y volvía y salía y volvía y salía, en mi casa no hubo nunca un esfuerzo por reivindicar lo que se estaba haciendo, nunca. Hay una anécdota de Ramón Rubial extraordinaria que muestra cómo era él. Ahora todo el mundo le menciona a Ramón Rubial, yo no sé, porque era un hombre muy parco en palabras, muy austero, una representación ética más que intelectual, ¿no? Ahora todo el mundo dice que dijo, bueno, no sé si lo dijo o no lo dijo lo que dicen, pero lo que sí dijo una vez es, cuando le preguntaron, usted estuvo 20 años en la cárcel, usted estuvo 20 años en la cárcel, y dice, sí, pero no ha sido ningún mérito, me llevaron obligado. Cuando Marcelino Camacho y estos, los comunistas, estaban siempre reivindicando sus años de cárcel, Ramón dijo, bueno, a mí me llevaban obligado, tampoco es para que yo me vanaglorie de ello. Quiero decir, Raymond Aron decía, las sociedades están obligadas tanto a olvidar como a recordar, porque si recuerdan más de lo que olvidan, se pueden terminar sintiendo secuestradas por el pasado. ¿Qué hubo en la transición? En la transición, unos y otros, los protagonistas de la transición, decidieron no ser secuestrados por la historia de conflictos, rencillas y contiendas de España.
Y eso fue un salto en nuestra historia. Nuestra historia no es convencional, no es una historia... Hasta Carmen Iglesias, a la que tengo un respeto absoluto, intenta demostrar que hemos sido como el resto de los países. Hemos sido parecidos, nos parecemos más a los restos de los europeos que a cualquier otro país, claro. Pero nosotros hemos tenido nuestras peculiaridades y los conflictos internos, las batallas internas que ha tenido España muchas veces nos ha dejado exhaustos. Y en esos términos la transición fue un salto en nuestra historia. Y yo no estoy dispuesto a que volvamos a sacar el espantapájaros del pasado para dividir a España. Hay situaciones que son estrambóticas. Vamos a ver, ahora les ha dado por conmemorar la muerte de Franco. Primero, ningún pueblo civilizado, ninguno, celebra la muerte. Ustedes no habrán oído en Alemania que celebran la muerte de Hitler, ¿no? Celebran el fin de la guerra, celebran la victoria, pero no la muerte de Hitler. Es que ningún pueblo civilizado celebra la muerte, celebra la vida, el éxito, la victoria. Bueno, y además tenemos días para celebrar. El 15 de junio del 77, las primeras elecciones. La ley de la amnistía, la aprobación de la Constitución. Miren que tenemos hitos para celebrarlos. No la muerte de Franco, que al final, sinceramente, pienso que es un momento que no sería el más satisfactorio para los que fueron antifranquistas, porque murió en la cama, no habían logrado trasladarle, echarle a Franco. Bien, pero estos que celebran el aniversario de la muerte de Franco, también han aprobado la ley de memoria histórica, por cierto, que la presentó Bildu, no otro partido, Bildu. Y en esa ley de memoria histórica, el momento democrático de España empieza en el 83, ni siquiera en el 77, con lo cual si tú, alcalde, no fuiste más de una vez diputado, fuiste un diputado franquista. Claro, como el Pachi López, Eduardo, yo al Pachi López se lo dije, Pachi, vais a aprobar una ley por la cual tu padre era un diputado franquista, porque solo estuvo un mandato, que fue el del 77. Bueno, esa es la contradicción brutal, porque sacan la historia, como siempre que se saca la historia fuera de la academia y de la universidad y de los historiadores, siempre que se saca la historia es para enfrentar, para combatir, para dividir, para fracturar. Y han vuelto a sacar la historia. Y los que, de una forma u otra, yo heredada, como digo, tuvimos un papel que fue importante y que fue compartido con todos los españoles, yo por lo menos no estoy dispuesto a que me den lecciones ni clases ningunos que no estuvieron cuando tenían que estar, porque claro, en realidad lo que sería serio es ser antifranquista cuando vivía Franco, no después de muerto. Ay. Bueno, hablemos de nacionalismo, que además en el País Vasco tiene una particular relevancia. En este momento ocurre algo verdaderamente extraordinario. En ese Frankenstein que decía Rubalcaba, el Partido Socialista suma con la derecha y la izquierda vasca y catalana, es decir, con el PNV y Bildu, con Junts y Esquerra Republicana, es decir, con lo uno y lo contrario. Y, sin embargo, hay algo que une a PNV y a Bildu y que une a Junts y Esquerra muy poderoso, que es el nacionalismo, el independentismo, el soberanismo, el secesionismo. El Partido Socialista, y esto es hay muchos intelectuales, historiadores y meros observadores que han visto con desconcierto como un partido de izquierda tenía una afinidad, ha tenido una afinidad y tan extraordinaria con algo que parece contradictorio con las ideas básicas de la izquierda, que es el nacionalismo. En fin, entiendo que el franquismo es algo que les unió, pero más de 40 años después, es decir, más de un franquismo después, esa unión
no fue coyuntural, se convirtió en estructural. Claro. Es decir, el Partido Socialista ha terminado uniendo su suerte al nacionalismo. Son etapas diferentes, efectivamente. Yo, hace ya 30 años, en los actos públicos de aquella campaña, después de la cual dimití, con Zapatero de secretario general, decía dos cosas. Yo, antes de ser socialista, soy ciudadano. Esa era una copia exacta, cambiando los términos, de algo que dijo Felipe González en el congreso en el que dimitió. Antes de marxista soy socialista. Bueno, pues yo lo cambié y dije, antes de ser socialista soy ciudadano. Y luego la otra que dije, también que era evidente, yo tengo más puntos de acuerdo con el centro derecha español que con el Partido Nacionalista Vasco. Si ideológicamente el PNV es como el PP, pero además el PNV no acepta la Constitución, ni acepta no sé qué, ni acepta no sé cuánto. Bueno, no tengo que decir además cómo se comportó en aquella época el nacionalismo vasco en relación con, sobre todo con el PP, más que con nosotros, ¿no? Un día, si quieren, hablamos de eso. Pero, en cualquier caso, era evidente que la relación con el PP podía ser una relación, teniendo en cuenta las rivalidades que siempre existen, más normal que con los nacionalistas. Yo creo que en España en general, no solo en el Partido Socialista, ha habido siempre un cierto complejo con las zonas industriales, Cataluña y el País Vasco. Y las zonas industriales, desde la transición, la han representado bien los nacionalistas vascos y los catalanes, que ciertamente, en el caso del País Vasco, además, eran lo contrario a los que realizaron la industrialización, pero bueno, en cualquier caso se han apropiado de esa historia y sobre todo los españoles les han dado esa historia prestada a los nacionalistas y los nacionalistas no han dicho que no, desde luego, ¿no? Entonces, es decir, lo digo sinceramente, tengo la sensación que en el resto de España hay un cierto complejo sobre los vascos y los catalanes por la historia, ¿no? Yo acababa de contar, creo que a tu padre, una anécdota que a mí me sorprendió. El padre de José Luis Rodríguez Zapatero, con el que estuve un momento, porque su hijo tenía que hacer algo cuando compartíamos ejecutiva, me dice, claro, es que no vas a comparar Castilla y León, la actividad vuestra, la profesionalidad, con el País Vasco. Y bueno, la verdad que sobre todo es que nosotros teníamos hierro y estábamos cerca de Francia, vamos, que eso influye mucho a la hora de hacer una revolución industrial como hicimos, ¿no? Quiere decir que al final todo eso es puro folclore. Nosotros estamos bien, yo no creo que hagamos mal, que se hayan hecho mal las cosas, pero no estamos ni mejor ni peor, ni es por que seamos mejores o peores que el resto de los españoles, sinceramente. Es decir, ¿cómo vamos a estar peor que ustedes si tenemos un concierto económico? Es que nosotros nos quedamos con todo el dinero y además Madrid nos da para pagar la chancha, nos da para no sé qué, las pensiones también. Bueno, hasta podemos ser peores que ustedes en la gestión, digo, y que no se noten mucho, porque tenemos mucho más dinero. Es decir, hay un dato que es muy importante, ¿eh? Si ustedes revisan el comportamiento de la sanidad en relación con el COVID, uno de los comportamientos peores fue el del País Vasco. Y sin embargo teníamos mucho más presupuesto que el resto de España, hasta tal punto que eso le ha costado al PNV votos, ¿eh? Yo creo que en esta ocasión Osakidecha y la Ertzaintza han sido elementos que han menoscabado el prestigio del Partido Nacionalista Vasco. Pero bueno, en cualquier caso, y luego venía lo del franquismo, efectivamente, y Felipe, y mi padre, como había vivido con ellos, era más descreído. Nosotros, tal vez porque seamos metalúrgicos, tampoco, yo creo que somos, los vascos lo que sí somos profesionales prácticos. Es decir, entonces, bueno, mi padre solo sentía un cierto cariño por Ajuria Guerra, del PNV. Por los demás, bueno, la gente que él había conocido poco y tal. En el sur y en Madrid sí había una cierta admiración, pero era coyuntural, quiero decir, era para intereses concretos, como el Partido Popular. Luego se exageró con aquello de que Aznar hablaba catalán en la intimidad, pero bueno, en realidad es que a él le interesaba. Ahora es distinto.
No tiene nada que ver. Primero porque ha sucedido lo que ha sucedido, que es el pronunciamiento de Cataluña, y esto cambia todo. Pero segundo porque Pedro Sánchez ha decidido crear un bloque. Y existe el bloque, con una duda, que es el PNV, que veremos lo que hace en el futuro, pero el bloque hoy existe sin ninguna duda. Es un bloque negativo, no es un bloque propositivo, es un bloque negativo, pero existe. Es el bloque que él necesita para estar en el gobierno. Pedro Sánchez no quiere ganar, ya les he dicho a ustedes lo de las comunidades autónomas, entre otras cosas para que vean si es justificable. Pedro Sánchez se mantiene bien, sólido y consolidado porque es la única fuente de poder que existe en el PSOE. Si hubiera más, tendría más problemas. Bueno, no me importa que no tengamos comunidades autónomas o que tengamos pocas. Él lo que quiere es estar en el gobierno. Y para estar en el gobierno lo que necesita es un bloque que sea anti-PP. Y eso le da la seguridad, le ha dado la seguridad de estar en el gobierno. Esa es. Luego dice, no, es que son muy listos los asesores, es que son no sé qué. Mire, estas son las cuentas que hacen, que son cuentas de aldeano. Yo, para estar, ¿qué tengo que hacer? No para cambiar el país, no para transformar el país, no para mejorar el país, no, para estar, no para gobernar, ¿eh? Para estar, ¿qué tengo que hacer? Un bloque. Entonces, el bloque es progresistas o fachas, nosotros o ellos. En realidad, Teodoro, y eso tenéis que los intelectuales reflexionar sobre ello. En realidad, en España y en otros países, después de lo de Trump y Ucrania, el que ha ganado en la historia, en ese debate que hubo extraordinario entre Kelsen y Carl Schmitt, quien ha ganado es Carl Schmitt. Ahora tenemos a Trump también con amigos y enemigos. Por cierto, que es magnífico lo que está sucediendo. Perdónenme las divagaciones. Es que es magnífico lo que está sucediendo. Zapatero. No es una obsesión, ¿eh? Zapatero y Trump están de acuerdo en que siga Maduro. Uno por el petróleo y otro en principio por la revolución bolivariana. Pero están de acuerdo en que siga Maduro. Podemos y Trump están de acuerdo en que si es necesario se humille a los ucranianos y favorecer a Putin. Si todo está cambiando tanto, y probablemente sin saberlo, esto es como el que tocaba, ¿cómo era lo de Molière, el que escribía versos sin saberlo? Sin saberlo, Pedro Sánchez fue el que lo inauguró. Esa política que viene que es muy lógica, que viene de Pablo Iglesias, esa política radical, total, contundente, definitiva, de amigos y enemigos. Y lo que tengo que hacer es mi grupo de amigos. Y su grupo de amigos, todos van a seguir, menos el PNV, que se podrá ir cuando el PP gane. Mientras no gane, no se va. Yo, perdón, se lo dijo a algún dirigente del Partido Popular. Al PNV le podéis llamar lo que queráis, no tengáis ningún inconveniente. No creéis que eso va a fracturar el futuro. No creéis que va a ser irreparable. Nada es irreparable con el PNV. Cuando tengáis el gobierno, vendrán donde vosotros mansamente, como han hecho durante estos últimos 40 años. Bueno, es la única duda, pero yo creo que eso está un poco así, y es verdad que el cambio ha sido radical. Me he ido por las... Pero el cambio radical, de una utilización del nacionalismo, muchas veces inconveniente, por cierto, porque el estado de las autonomías no es el que hubiéramos querido nosotros. Yo no estoy descontento con el estado de las autonomías, y lo defenderé siempre, ¿eh? Pero no es el que hubiéramos querido nosotros en una reflexión a largo plazo. Es el que los tirones de los nacionalistas han producido. Y luego se acopiaron al resto de España. Bien, pero era algo que podíamos sobrellevar los españoles, y no los 40 años mejores de la época de la historia moderna española. Ahora no, ahora es distinto. Ahora es un compromiso de Pedro Sánchez con los nacionalistas, probablemente además para cambiar sin que se note el sistema arquitectónico
y espiritual de la Constitución del 78. Yo, si te parece, Nicolás, por la hora que es y porque casi siempre las preguntas del público son lo mejor de estas sesiones, yo invito a que si alguien quiere incorporarse a la conversación con alguna pregunta, lo hagamos. Bueno, pues aquí hay dos manos. Buenas tardes. Buenas tardes. He oído con atención todo lo que ha dicho en su intervención y, por una parte, contaba con que diría algunas de las cosas, pero ha superado mis expectativas. A ver, ¿Negativamente o positivamente? se lo concreto. Pero voy a un dato que me interesa. Fíjese, antes de venir he querido documentarme brevemente porque tenía una duda, y era si usted seguía perteneciendo al Partido Socialista. Por lo que he leído, le expulsaron en 2023, pero creo que nadie mejor que usted para aclararme si sigue estando en el Partido Socialista o ya no. Luego, si me permite, le hago una reflexión más. Vamos a ver, todavía hay gente que me porfía si estoy o no estoy. Les contaré una anécdota que no la sabe muy poca gente. ¿Le hago un poco el resto del comentario? O bueno, pues espero, si quiere. Espere, yo les cuento la anécdota porque yo creo que es divertida. Perdón. Cuando perdimos las elecciones autonómicas en las que podíamos haber gobernado el Partido Socialista, el Partido Popular, o el Partido Popular y el Partido Socialista, aquella mañana me llamaron 3 personas solo. El lunes, 3 personas. Una fue una gran empresaria española, a la que siempre le agradeceré aquella llamada, una persona magnífica y extraordinaria, no la voy a mencionar porque igual ni es conveniente. Otro fue Pedro J. Ramírez, que me llamó, y otro fue el presidente Aznar, que me propuso que fuera a comer con él. Y le dije que sí, pero para que fuera la comida no oficial, tranquila, le pedí que me acompañara a la comida mi padre, que tenía una buena relación con José María Aznar, por la huelga que le hicieron los sindicatos a Aznar cuando el ministro de Trabajo era Aparicio. Perdóname que le interrumpa, pero me interesa saber si usted sigue estando Sí, o no. sí, ahora se lo digo. Si va eso, la anécdota. Aznar y, mi padre y Enrique Mujica. Esa comida provocó, fue uno de los motivos que provocó el ataque furibundo que el PSOE me hizo a mí cuando yo me marché. Fue terrible y una de las cosas que sacaron es que había comido con Aznar en la Moncloa, cosa que había hecho frecuentemente mucha gente del Partido Socialista y que, por cierto, yo había avisado a Zapatero. Pero hace unos meses, hace un año, año y medio, ¿no? Yo estoy comiendo con Aznar otra vez porque me llama el hombre a comer. Y yo quito el teléfono. Y cuando él se va al cuarto de baño, lo enciendo para ver quién me ha llamado y tengo 200 llamadas. La primera que veo es de Albert Rivera, que dice que me han expulsado del Partido Socialista Obrero Español. Entonces yo le digo, Aznar, mira que me das mala suerte, presidente. Me he enterado ahora que me acaban de echar. Y dice, ¿por esta comida? Y digo, espero que no. Pero vamos, entonces eso había salido en los medios de comunicación, que me habían echado. No tuve más noticias sobre esa expulsión, solo a través de los medios de comunicación. Entonces yo pedí aclaración e información. Algunos decían que era un expediente, otros que no sé qué, y otros que no sé cuántos. Pero nadie me decía claramente, oficialmente, si estaba expulsado. En realidad no podía estar expulsado, porque tenía que tener un procedimiento. Pero nadie me decía nada y los medios de comunicación decían que estaba expulsado. En el propio libro pongo al final del capítulo, porque coincide, que yo les mandé una larga carta, muy larga, diciéndoles mis razones para decir lo que decía y conminándoles a que me contestaran en un plazo prudente, creo que eran 2 meses, si estaba expulsado o no estaba expulsado del partido. Y que en el caso de que no me contestaran, yo me daría por expulsado del partido, lamentándolo mucho. Bueno, pues esa es la última noticia que tengo, que yo les di a ellos. Yo me siento expulsado, no sé si algún día alguien diga, pues no está expulsado, pero
Desde luego no me cobran las cuotas, según tengo entendido. Bueno, en definitiva, lo que quería un poco es manifestarle no sé si decir mi sorpresa. Usted ha mantenido en toda su intervención posiciones totalmente coincidentes con las que mantiene el Partido Popular, por un lado. Y fíjese, de las muchas cosas que he oído, habla de que se ha creado un bloque, que Pedro Sánchez ha creado un bloque contra el PP. Pero la realidad que tenemos es que usted en estos momentos, y por todas partes, medios de comunicación, por todas partes, lo que se crea es un bloque anti-Pedro Sánchez. Ha hablado usted también de diálogo, de consenso. Sí, sí. Claro. Tiene todo... Sí, sí. O sea, usted lo ha dicho. Sí. Y luego... Silencio, por favor, que tiene claro, todo claro. Entonces... Lo estás diciendo muy respetuosamente. Y claro que sí, por supuesto. El respeto por encima de todo. Y el mismo que pido hacia mí, hacia mis posiciones, hacia mi planteamiento. Eso es. Entonces, lo que le quiero decir... Y, bueno, le voy a hacer una pregunta que esa sí la tenía prevista, a pesar de que me ha sorprendido, o bueno, utilizaré una palabra más clara, me ha alucinado todo lo que he oído. Pero le hago una pregunta muy concreta. Manteniendo usted las posiciones políticas que mantiene, ¿por qué no pide el ingreso en el Partido Popular? Ajá. Está bien. Ahora, sí, me parece que eso es una pregunta que requiere esfuerzo para contestar y por lo tanto se la agradezco. Vamos a ver. Lo primero, para que quede absolutamente claro, porque algunos en el partido se han encargado de decir algunas cosas. Sí. Como comprenderá usted, yo he tenido ofertas de todo tipo en estos 20 años y no he aceptado ninguna. Sigo siendo quien soy y sigo defendiendo lo que defiendo. Por lo que estoy en contra del Partido Socialista es por el viraje del Partido Socialista. El Partido Socialista ha dejado la socialdemocracia convencional. Por cierto, como los partidos de izquierda, probablemente porque además la socialdemocracia que conocíamos todos está sumida culturalmente por la sociedad. Pero en vez de reflexionar sobre qué teníamos que hacer en el futuro, lo que hemos hecho es adaptar y adoptar posiciones de la extrema izquierda más radical. Por ejemplo, yo estoy absolutamente en contra, pero no habrá un socialista de los antiguos que esté a favor de que la política identitaria extremista sustituya al conflicto de clases como base de la propuesta política de un partido político. Por cierto, que tengo que decir que además tengo razón y que esa reflexión que está en el libro que hago yo y ahora algunos otros veteranos después de jubilarse, es la que está haciendo el Partido Demócrata Americano después de perder las elecciones, porque en realidad no ha ganado Trump, no, ha perdido el Partido Demócrata, porque se ha dedicado justamente a defender unas políticas identitarias que no están de acuerdo con los intereses de la clase trabajadora y la clase media americana. Le voy a decir algo muy contundente, pero con el mismo respeto, Parte de la política del socialismo español, de Pedro Sánchez, aparte de la que he dicho, como del Partido Demócrata y de algunos otros, es el socialismo de los ricos, de los que no piensan en las necesidades, angustias, anhelos de la clase trabajadora, de los que no se dan cuenta de la desesperanza y de la desilusión de los jóvenes, de los que creen que con una subvención solucionan todo. Y lo que tienen que hacer es que el joven no darle una subvención al transporte o a la universidad o a no sé qué, no, asegurarle a través de una gestión razonable que tenga capacidad autónoma e independiente para hacer su proyecto de vida. Eso era lo que presentaba, eso era lo que defendía mi padre, que está hoy en la exposición, y eso es lo que defendía toda la gente que yo conocí. Y tengo una cosa que a mí me enseñaron los veteranos. Estés en mayoría o te quedes solo, defiende lo que piensas. Y le voy a decir más, porque me parece que es muy interesante. No me he afiliado y he rechazado cualquier oferta de otros partidos políticos porque me siento socialista.
pero como dije en la campaña electoral en la que me presenté al Lehendakari, antes que socialista, soy español. Y creo en España. Y no creo, por ejemplo, el último ejemplo, que sea razonable que el gobierno de España esté negociando la política de inmigración con Junts, cuando la política de inmigración no tiene que ser ni nacional, sino de la Unión Europea. No creo que dependa de los 7 votos que le dé Junts, el gobierno, que para solucionar el drama, no el conflicto ni el problema, el drama de Canarias. No creo en eso, como no creo en la ley de amnistía. Yo creí en la ley de amnistía del 77, porque nos abrazamos, pero no creo en una ley de amnistía que perdona a unas personas que provocaron un pronunciamiento como del siglo XIX. No lo creo. Y como no lo creo y no lo puedo creer, lo tengo que decir y me puedo quedar solo. Yo he estado solo. Ahora no lo estoy porque hay gente que ya se ha jubilado por la edad que dice lo que yo decía, pero yo he estado muy solo. Muy solo. Y decía lo mismo que digo. Y sigo sintiendo que soy de centro izquierda. Y a mí no me gusta, por no gustarme, no me gusta ni la Iglesia Católica, no voy a hacer del Partido Socialista Obrero Español una iglesia. Desde luego que no. Y desde luego te voy a decir lo que pienso, pero además muy orgulloso. No tengo ningún problema. Y tengo que decirle que no hay nadie en el Partido Socialista que mande, que me aguante la mirada. Nadie. Le pido disculpas. Va a hacer una pregunta el alcalde que tiene que marcharse y enseguida le damos el micrófono. Disculpe. Te agradezco, Teodoro, y pido excusas, perdón por... Sé que me estoy saltando turno, no veo hacia atrás, lógicamente, pero seguro que ha habido algunas manos anteriores a la mía, pero tengo que irme, efectivamente. Me había excusado ya con Nicolás Redondo porque no podré estar más allá de las 2:20, 8:20, 8:25. Pero quería, en primer lugar, me alegro mucho de haber podido hacer un hueco en la agenda y estar aquí para oír a un socialista constitucional, clarísimamente. Y hace falta mucho Nicolás Redondo, es lo que quiero decir ante todo. Y luego quería hacer una pregunta concreta en relación a este tema del paréntesis, ¿no? Quizás el paréntesis o la etapa, vamos a decir etapa, de afirmación y de robustecimiento constitucional hubiera sido más amplia y más sólida si se hubiera hecho un esfuerzo de consenso no solo constitucional, sino postconstitucional, desde el primer minuto. Y como en tu caso vale tu reflexión y en alguna medida lo que has oído a tu padre, que en paz descanse, que vivió aquella etapa. Yo, desde el punto de vista político, en el 82, como UCD desaparece después de los resultados de octubre del 82, no tuve ya una acción directa política. Guardé un largo luto a UCD, ¿no? Pero me parece que la misma UCD, el año 79, después de la Constitución, cuando hay las segundas elecciones, el desarrollo del título octavo, que comenzaba, en el caso concreto, aparte de las históricas que iban ya de calle, empezó el tema andaluz y no hubo el consenso. Recuerdo que Rodríguez de la Borbolla me decía, era el secretario regional del PSOE, yo lo fui de UCD, cuando Clavero era presidente, decía, hombre, si lo hubierais dicho a tiempo. Bueno, yo no estoy diciendo que el Partido Socialista hubiera estado claramente en la postura que hizo UCD tardíamente, pero UCD se metió en un lío brutal, porque impulsó el 151 en sus diputaciones y ayuntamientos, etcétera, y luego giró para evitar que en España, el argumento que daban, pasara lo que en Alemania, una democracia más madura, que tienen elecciones regionales cada X tiempo, no todas al punto. Se trató y se consiguió, pero al costo de la vida de un partido, que fue que las elecciones autonómicas sean con las municipales al mismo tiempo, a excepción de las históricas y a excepción de Andalucía, que vía el referéndum lo consiguió, ¿no? Pero si se hubiera hecho ese esfuerzo para el título octavo, no solo para eso, sino para haber hecho una descentralización completa, porque hemos creado centralismos nuevos. Había un centralismo en Madrid y hay ahora 17 centralismos autonómicos. En las uniprovinciales se nota menos, pero en las grandes, Andalucía, Castilla, etcétera, se nota. Gobierne quien gobierne. Es esencial que sea un gobierno que puede transparentemente dialogar, es distinto, pero eso no es lo mejor, porque necesitamos municipios más potentes. Somos los más débiles de Europa.
medido en euros por habitante año, los municipios españoles en general, salvo los vascos y los navarros, pero son solamente un 60% más. En Europa son 3 veces más y 10 veces más en presupuesto de lo que tienen. Segundo tema que hubiera sido bueno, un consenso, educación. Íbamos a entrar en Europa, necesitábamos igualarnos en calidad educativa para tener una calidad de productividad y de, por tanto, capacidad de ser competitivo en todos los sentidos. Y no se ha hecho, no estamos en esa condición. Seguimos teniendo productividad inferior y un sistema educativo que no ha hecho esa gran revolución que quizá había que haber planteado de cara a entrar en Europa. Tema que también hay que ver consensuado, financiación de los partidos. Ha habido muchos problemas en los partidos españoles que han debilitado la propia democracia y han cambiado el esquema en general, ¿no? Ejemplos de lo que quizás hubiera sido bueno para haber prolongado, ¿no? Y no lo sé si eso se planteaba en el tema, ¿no? El mapa político de octubre del 82 era distinto al anterior, evidentemente, ¿no? Era esa, simplemente esa pregunta. Pero te felicito por tus posiciones, por la convicción y la fuerza con que las defiendes, y lo que decía al principio, necesitamos muchos Nicolás Redondo. Necesitamos un partido socialista plenamente constitucional, no que debilite la Constitución con los pactos que has explicado perfectamente para mantenerse en el gobierno, pero no en gobernar, sino solo mantenerse en el poder. Es una pena. Una pena. Gracias. Hay dos, me interesa mucho la educación, es un gran déficit que tenemos en España. Es decir, los nuevos filósofos franceses achacaban el declive de la educación francesa al mayo del 68. O sea que también tienen un problema de educación, tenían en Francia. Pero comparado con el que tenemos en España no hay parangón con toda seguridad. Y hemos tenido 6 o 7 leyes. Es verdad que con Gabilondo estuvimos a punto de llegar a un acuerdo, el ministro socialista, y no se llegó. Y probablemente el PP fue cicatero en la oposición a la hora de llegar a un acuerdo con Gabilondo. La ley CELA, a la que conozco y tuve en la ejecutiva, es una muy mala ley porque prima el no esfuerzo. Y no se puede primar el no esfuerzo porque hacemos a los jóvenes ciudadanos sin esperanza al final. Y luego, en relación con las autonomías, totalmente de acuerdo. Hombre, no llevo el agua a mi molino familiar, pero yo creo que perdimos, y no fueron los partidos políticos, ni el PSOE ni el PP, pero perdimos una gran oportunidad y se perdió por el Tribunal Constitucional cuando se rechazó la gran parte de la LOAPA. La LOAPA era un intento de racionalizar las autonomías. Una vez que ya estaba como estaba todo, racionalizarlo. Y aquello fracasó, fue en los últimos tiempos del UCD, aquello fracasó en el Tribunal Constitucional y cualquier jurista de prestigio serio, porque hay algunos serios, con los que hables dices que España, te dicen claramente que España tiene ese gran problema en la Constitución que se tenía que haber solucionado con el acuerdo de los dos grandes partidos a través de una ley que sí, bueno, si no era la guapa podía ser otra cosa parecida, pero que acotara las responsabilidades y luego efectivamente decir el papel de los municipios, porque hemos hecho virreinatos. Claro, que ustedes tampoco lo tienen por qué verlo, claro, es que Andalucía es una gran comunidad autónoma, muy importante, muy numerosa, muy amplia, muy grande, pero que tienes la sensación que todo se duplica innecesariamente. Y yo soy, que quede claro, un defensor total y absoluto de la España de las autonomías, ¿eh? No tengan ninguna duda, pero justamente desde el que cree en esa España, eso es lo que me permite hacer críticas a esa España en la que yo creo, ¿no? Y yo creo que ahí sí han existido problemas. Se ha llevado al... Es que... ¿Cómo reacciona usted así? Pero claro, lo que está sucediendo con Cataluña es muy desagradable. Entonces ya no es que administres mal la realidad compleja de España, es que no con los catalanes ni con la Generalitat actual, es que estamos prisioneros
de unos personajes que viven fuera de España y que lo que están pensando solo es en Cataluña. Entonces, claro, la sensación de injusticia, desigualdad, de agravio, se extiende por toda España. Pero es una realidad, ¿no? Entonces ya no estamos en aquella época en la que podíamos discutir cómo mejoramos. Estamos en una época en la que los tirones de Cataluña, de los independentistas catalanes, del País Vasco menos, porque es todo más suave y como son profesionales de la política de verdad, van por debajo, van por lo que les interesa. A unos los presos y a otros el dinero. Entonces, la cuestión es no armar mucho lío. Los vascos lo que no queremos es armar mucho lío. Si nos lo dan por debajo, mejor que por arriba, para que la gente no se entere, ¿no? Y entonces, claro, es que hemos llegado a una situación, es que, vamos a ver, alcalde, y vete cuando consideres, es que hemos hecho a Otegi la chica más guapa del baile. Y claro, dice, oye, ¿es un partido legal? Sí, y defenderé que sea legal. Y yo no estoy como cuando dice Vox que hay que ilegalizarlos. Yo no, los ha legalizado el Tribunal Constitucional, son legales. Y tenemos que tener un comportamiento con ellos como un partido legal. Hombre, de admitir que son un partido legal a darles la manija del Estado, hay una diferencia. Es que ellos fueron los que presentaron la Ley de Memoria Histórica. Es que ellos fueron los que presentaron la Ley de Vivienda. Que eso no, porque les falta una cosa. No han hecho el recorrido que tenían que hacer para que les consideráramos como nosotros. Es decir, lamentar todo lo que provocaron. Es que no lo han hecho. Y no voy a mencionar a nadie de mi partido, ni del PP, para que nadie tenga dudas. Voy a mencionar a Arzallus, que dijo, muy bien, lo que sea, que entren al club, pero los últimos, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que pienso yo, que entren al club, que sean legales, pero no les des la manija del Estado, que no sean la reina de la fiesta, que no sean los que están decidiendo por todos nosotros el futuro de este país. Porque no han hecho el recorrido ético y moral que se exige a cualquiera para que tenga una relación de igualdad con nosotros. ¿Es legal? Sí. ¿Tiene que tener el mismo trato que los demás? No. Con seguridad, no. Para allá. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por sus magníficas enseñanzas. Me quedo de todas las que ha dicho con una de las últimas, que le agradezco profundamente, que los gobiernos procuren que las personas seamos capaces por nuestros propios medios de resolver nuestros problemas, nuestra vida. Gracias por esa reflexión. A lo que voy. En los ambientes en los que yo me muevo, sostengo la hipótesis que la transición, mejor dicho, la Constitución como producto de la transición, es un regalo que se nos ha hecho por un conjunto de personas brillantes en aquel momento, pero que no es algo que tenga conquistado la ciudadanía, el pueblo, la nación. Si usted estuviera de acuerdo con esta hipótesis, ¿cómo cree que debiéramos los ciudadanos ser dueños, partícipes, propietarios de nuestro destino, de nuestra Constitución, de nuestra sociedad? Gracias. Vamos a ver, yo sí creo que fue un acto de voluntad la transición, pero fue de la sociedad española. Allí hubo de todo y hubo mucho miedo. Y la gente venció el miedo en aquella época. Y decidió apostar claramente, primero por la reforma de Suárez, que no apostaron todos. Por cierto, un día magnífico para recordar sería la legalización del Partido Comunista. Porque esa legalización la hicieron solo 2 personas. No, es verdad que el ejército estaba en contra y dimitieron algunos y todo, pero otros no estaban muy a favor tampoco, o no les importaba que no le legalizaron. En realidad fue un compromiso del rey Juan Carlos y de Adolfo Suárez. Los únicos que voy a legalizar, sobre todo el presidente del gobierno, voy a legalizar el Partido Comunista. Eso cambió. Y los españoles sufrimos los atentados y
los intentos de golpe de Estado, y yo creo que la gente reaccionó muy bien. Sí nos merecemos lo hemos conquistado, sin guerras, sin conflictos, con una cierta fraternidad, creo yo, pero sí lo hemos conquistado, sí lo hemos hecho nosotros. Y por lo tanto somos dueños de ese futuro, por lo menos por primera vez. Y segundo, yo creo que los países no prosperan en los extremos, ni en el de la derecha, que quede claro, ni en el de la izquierda, que quede claro. Los países prosperan, mejoran, se enriquecen con políticas transversales, moderadas, compartidas. Y en esos términos yo creo que los ciudadanos lo que tienen que hacer es, cuando llegue el momento, votar. Que la gente no se levanta por la mañana angustiada, como igual damos la sensación los que estamos en los micrófonos o los que vamos a la televisión. Bueno, la gente se levanta y tiene el problema de la educación de su hijo, el problema de la sanidad, el problema del transporte, el problema de los nietos, el problema de... Todos esos problemas son los que le inundan el día a día y luego ven cómo funcionan las cosas. Algunos dicen, es que la población española es muy dócil, es que está aceptando todo. No, mire usted, lo que tiene que hacer, como cualquier país civilizado, es votar. Y votar bien. Y a mi juicio votar bien es votar posiciones razonables, moderadas, de lo que se podría llamar el centro. Porque el centro, como dicen algunos, no existe, pero a ver, lo hay, es como las meigas. Bueno, no lo hay, pero está. Es decir, que es la moderación, el querer que el país funcione. Es decir, que gane quien gane, al día siguiente no tengas angustias. Es decir, que el gobierno no suponga para ti una angustia más que la educación de tus hijos, que el transporte, que el trabajo o que estas cosas. Simplemente sucede. Y cuando se crean angustias al día siguiente de las elecciones, pues es que algo no funciona. Yo les voy a decir la verdad. Yo me fui contento el día de las elecciones generales. El PP había ganado, pero no porque hubiera ganado el PP. Había ganado el PP y el PSOE había tenido un magnífico resultado electoral. Nadie preveía ese resultado electoral. Nadie. Entonces, como yo no trasnocho, nada más que vi los primeros resultados, me fui a la cama. Y me fui feliz, porque estaba convencido, pero convencido, que habría cualquier clase de acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. En algo se pondrán de acuerdo, pues que gobierne el PP, que vamos a elecciones, que busquemos un independiente para que gobierne durante unos... Alguna solución habrá. Yo me fui a la cama feliz. Lo que nunca pude pensar es que lo que vi el día siguiente, que decía que había ganado y que íbamos... la única forma de ganar es recurrir a Puigdemont. Me decía, un tipo que no puede pisar territorio español. Es que, claro, ¿cómo voy a dejar de decir eso si es una anomalía? Perdóneme, si es que en ningún país del occidental, bueno, hasta hace poco, porque ahora con Trump, pero en ningún país razonable un gobierno se mantiene con los votos de un partido político que tiene el dirigente que no puede pisar el territorio nacional. Pero eso se lo dice usted a un danés y dice, ¿pero qué país es ese? Ya no le digo a un islandés, a uno de estos que están más aislados, ¿no? Dice, va a gustar a Groenlandia, que la quiere comprar Trump, y le dice lo que nos está pasando a nosotros y no se lo cree. Es decir, la gente lo que tiene que hacer es votar, y votar moderación, posiciones centrales, posiciones razonables. No se trata de batallas, ni de cruzadas, ni de nada. Se trata de que podamos vivir bien y en una cierta armonía. Eso que decía, que creo que lo he dicho ya, que podamos discutir de todo, pero sabiendo qué es lo fundamental. Yo quería, es que no sé si lo he entendido bien, pero me ha parecido oír que cuando los ataques terroristas de marzo de 2004, ninguno de los dos grandes partidos estuvo a la altura. Y lo que yo sí pienso es que el Partido Socialista hizo una propaganda tremenda y que Zapatero ganó precisamente por esta propaganda infame de ir a los
a las sedes del partido del PP, aprovechando la guerra de Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, SMS por todos los móviles antiguos, etcétera, etcétera. O sea que Zapatero no estaba previsto que ganara. No, o sea, no. Ganó precisamente por una mala utilización y torticera del Partido Socialista, de los atentados. No solo no se pensaba que iba a ganar, sino que parte de la estructura tradicional del Partido Socialista estaba pensando que iba a hacer el día después de que perdiera las elecciones. Pero tengo que decir que yo, en aquellos momentos, pude hablar en los medios de comunicación y rechacé todas las movilizaciones que hubo alrededor de las sedes del Partido Popular. Porque a mí no me vale que rechaces y te pongas histérico cuando rodean tu sede y no seas capaz de criticar cuando rodean a las de los demás, además en un día de reflexión con toda la claridad. Es más, yo creo que supe que iban a perder las elecciones, que iba a ganar las elecciones Pedro Sánchez el día de las manifestaciones. Tuve la sensación de que algo raro pasaba, y por tanto todo lo que ha dicho usted sobre el comportamiento lo admito. Pero el Gobierno, aparte de administrar conmocionadamente la situación dramática, lo que tenía que haber hecho es llamar inmediatamente al jefe de la oposición a Moncloa. Yo soy el presidente del Gobierno, le digo, señor Zapatero, venga usted aquí. ¿Qué hacemos? Esto es así, asado, asado. Ni siquiera les achaco la mala interpretación de los autores. Hubo dudas en su momento, bueno, cada uno sabrá lo que hizo interiormente. Lo único que puedo achacar yo, porque es lo que hago siempre y he hecho hoy, aunque algunas veces parezca subjetivo y apasionado, es hablar de hechos. Y lo que yo desde luego sí hubiera hecho en aquel momento es tener una reunión con el líder de la oposición. Hay una pregunta aquí delante, allí y luego aquí. Hola, buenas tardes. Y si les parece son las dos últimas porque me han indicado que es... vayamos poniendo fin. Sí. Buenas tardes. Hagamos preguntas concretas Sí. y yo también, Nicolás, breve. y Nicolás, respuestas concretas. Muy concreta. Comparto su perplejidad de que los dos grandes partidos en España no logren no solo ponerse de acuerdo, sino incluso gobernar juntos. Es decir, es que no es nada tan extraordinario. Lo que es extraordinario es que no lo hagan. Desde mi punto de vista, ahí tenemos a Alemania, la gran coalición, no se ha venido el país abajo, no ha pasado nada. Pero es que no lo hagan ahora, es que no lo han hecho nunca. Entonces, ¿qué impide que haya esos acuerdos o que incluso haya ese entendimiento por el bien común? No lo sé. Quiero decir, por ejemplo, ahora yo creo que todas las personas serias estamos rezando porque en Alemania vuelvan a unirse la CDU con el SPD. Todos. Porque el SPD, el Partido Socialdemócrata, que por cierto ha hecho unos cambios de marcos en Alemania brutales en relación con la guerra de Ucrania, el tema militar, es que eso es terrible. Lo que pasa es que Scholz parece que no tiene energía este hombre, pero ha cambiado la posición de Alemania, va a situarse en tercera posición en las elecciones. Pero es que el segundo es un partido de extrema derecha que ni Le Pen le quiere. Claro, espero que el centro derecha y el SPD puedan llegar a un acuerdo. En Alemania hay una cultura de acuerdos entre el centro derecha y el centro izquierda, ciertamente, y yo espero que se redite. En España no, pero quiero decir, ahora estamos en el paroxismo, y esto es, además yo, perdone que discrepe, pienso que es una voluntad de Pedro Sánchez clarísima de hacer dos bloques y lo hace cuando se va a Waterloo, así de claro. A ver qué puede pedir al partido de la oposición, cuando además es el primer partido, el que ganó las elecciones, de comportamiento si tú te vas a negociar con un tipo que no puede venir a España porque está en los tribunales. Bueno, pero en cualquier caso, nunca ha sido muy razonable el comportamiento en la oposición. Hay que recordar que en el momento de crisis más intensa de España, con José Luis Rodríguez Zapatero en la presidencia, los presupuestos con todas
aquellas normas que tuvo que adoptar, no queriendo, pero que tuvo que adoptar, se aprobaron no porque el PP le ayudara, sino porque CiU en aquella época le ayudó, que era un momento de compromiso nacional. Se hubiera comportado como se hubiera comportado Pedro Sánchez, ya digo que yo me había ido, Zapatero, pero en aquel momento de crisis era brutal, es que estaban llamando los líderes de Pekín, de Estados Unidos, a Zapatero para que hiciera algo. Lo hace y cuando lo presenta en el Congreso de los Diputados no tiene votos. Le tiene que apoyar CiU para sacarlo adelante. Es decir, esto es como decía Menéndez Pidal, es que en España la tendencia a enfrentarnos como carneros muchas veces nos gana. Y eso es un comportamiento que deberíamos remediar los unos y los otros, ¿no? En este caso yo he hecho el diagnóstico de lo que está sucediendo ahora, pero es verdad que eran 15 años, 13 años de gobierno, es lo que llamo gobierno largo de Felipe González, sí, claro, pero el comportamiento del Partido Popular en los últimos años de Felipe González fue excesivo. Por cierto, como luego reconocieron casi todos, entre ellos Mayor Oreja, que hizo una intervención en aquella época lamentando algunos comportamientos excesivos, con algunas cosas concretas, mientras gobernaba Felipe González. Sí, tenemos esa tendencia. Hoy, tengo que decirlo como lo siento, creo que estamos en otra etapa mucho peor, porque no es la tendencia, no es lo que nos pide el cuerpo, sino que voluntariamente se ha establecido ese conflicto entre unos y otros para mantener el gobierno. Pero en resumen, irresponsabilidad. Sí. Buenas noches, señor Redondo, muchas gracias. Me ha encantado realmente oír a una persona que expresa sus ideas que en un momento dado pueden sorprender por una trayectoria o no, pero yo creo que el mensaje suyo es que debemos poder explayar nuestras ideas, oírlas y luego contestarlas, cada uno con la suya, escuchando siempre. Entiendo que quizás es algo que falta, es experiencia, práctica, se debería aprender en el colegio, quizá ahí es una de las grandes lagunas en la sociedad y también entiendo perfectamente su mensaje de que nosotros en una democracia, la democracia funciona si estamos dispuestas a ir a votar, esperando siempre que vote el mayor número posible de posibles electores. No como en mi país, bueno, uno de ellos, Estados Unidos, donde desgraciadamente muchas veces es casi inferior al 50%. Claro. Pero le planteo lo siguiente, la verdad que yo tengo la sensación, para mí personalmente, el discurso de los políticos actuales me aburre. Y me aburre porque es, por un lado, reiterativo, se oyen algunas de las figuras, parece ser, pero que los miembros del partido, tengo la impresión de que son reacios a expresar sus ideas en general, aunque sean divergentes. Yo entiendo que en un partido se debería enriquecer con la divergencia y el debate. Eso no lo oigo. Y luego me planteo, no lo he estudiado, no he estudiado ciencia política, soy historiadora de formación, pero pienso que quizás, y quería preguntarle, ¿usted cree que una de las razones por la mediocridad, la entiendo yo en general de los políticos actuales, que nos causan un poco este aburrimiento, sabemos que tenemos que votar, al final votamos, pero sin gran entusiasmo, ¿usted cree que el tener listas abiertas, en vez del sistema cerrado de listas, podría ayudar? Bueno, es que creo que en todos los países está sucediendo en Occidente, que es la crisis que tenemos que hablar más largamente de las democracias socialliberales. Lo que decía de Francia, Gran Bretaña, es decir, es el país que decía Madariaga, Gran Bretaña, el único país que ha sabido armonizar la revolución con la tradición. Bueno, pues ese país que ha tenido unos ministros conservadores inauditos, desde Cameron, desde Tony Blair, yo creo que no ha levantado cabeza. Gran Bretaña se fue de Europa, es decir, de la mayor, mejor
y más arriesgada apuesta de la historia de Europa se van los británicos. Bueno, ahora lo están lamentando profundamente, ¿no? La crisis de las democracias occidentales, socialliberales, las liberales clásicas del derecho constitucional. Pero bueno, yo, refiriéndonos a España, es que no puede ser, que me perdone el que me ha preguntado sobre el Partido Socialista, que no puede ser que todos los ministros el mismo día digan lo mismo. Es que no puede ser. Es decir, que un ministro tiene que tener claro su responsabilidad y luego tiene que tener su opinión. Igual puede emitirla o no, según las conveniencias, pero no puede ser que todos tengan la misma opinión. Yo tengo la impresión que en los gobiernos anteriores, desde luego lo sé, en los de Felipe González, porque me lo ha dicho alguien que era tan bravo y tan apasionado y tan descontrolado como José Luis Corcuera, que a él nunca le dieron un papel para decir lo que tenía que decir. Se hablaba los viernes en el Consejo de Ministros y te adaptabas a lo que se hablaba aquel día, ¿no? Pero ahora es que todos tienen un guión. Tú lo oyes decir a Marlaska lo mismo que al otro. Claro, entonces todo se va reduciendo mucho, se va empobreciendo la política. Es que imaginen ustedes, bueno, estaba el alcalde, los primeros gobiernos, los gobiernos de UCD, eran personas extraordinarias todos, que perdieron además mucho en ese trabajo. Landelino Lavilla, recuerdo, pero Menéndez, el de Uría y Menéndez, que estuvo en educación, es que había gente impresionante en aquellos gobiernos. En los de Felipe González, Miguel Boyer, Carlos Solchaga, el portavoz más brillante que ha habido en el Congreso de los Diputados, sin ninguna duda, Ernest Lluch, claro, tenías un ramillete de personas, estarías de acuerdo con ellos o no, pero y ahora es todo de una mediocridad absoluta. Entonces, claro, hacer el discurso político en base a que no importan los hechos, sino el relato, pues te lleva a la mediocridad y a negarlo todo. Es decir, es que, vamos a ver, en Moncloa han contratado a una persona que dice que no importa la verdad, que ha hecho una tesis sobre esto, lo cual es una auténtica locura, porque además es un indocumentado, pone como ejemplo a Atenas y pone a un personaje de segunda fila comparado con Pericles y estas cosas, pero bueno, en cualquier caso, un tipo que dice que no importan los hechos, que importa el relato. Pues no es verdad, y hay que dejar libertad a la gente. Si ustedes supieran lo que me han dicho a mí algunos socialistas en relación con la ley de memoria histórica, no algunos de los jubilados, algunos de los que hablan ahora, lo que me han dicho por teléfono, pues me han dicho lo mismo que pienso yo. Claro, entonces todo se ha ido encerrando, mediocrizando mucho, ¿no? Yo tengo la sensación que los buenos líderes engrandecen sus entornos, que Felipe González no tuvo tan buena gente como pensamos que tuvo, sino que al final, siendo él un buen líder, los mejoró también a ellos. Y los malos líderes empobrecen a sus entornos, que muchos de los que están no son tan malos como parecen, quiero decir, pero al final todo se mediocriza mucho. Entonces, tengo esa sensación. Si las listas abiertas, no lo sé, se dan muchas vueltas sobre los procesos electorales. En España es imposible, quiero decir, en España no va a haber cambio de ley electoral. La ley electoral va a durar más que la Constitución. No tengan ninguna duda, porque el que gana no lo va a querer cambiar, nunca, porque ha ganado con esa ley electoral. Entonces, nadie va a quererla cambiar. Yo siempre he pensado, a mí siempre me ha gustado el sistema británico, más que el sistema francés. Me ha gustado que determinado número de ciudadanos elijan a un diputado. Por cierto, que para algunos de los que están en la política nueva que decimos, eso es terriblemente injusto, porque sales con el 51% de los votos y no sales con el 49% de los votos. Entonces eso sería, para algunos sería anatema, ¿no?
pero durante muchos años les ha dado muchos resultados, porque el que sale con el 51 o con el 61 tiene que atender a los votantes de su circunscripción y tiene que obedecer los intereses, los anhelos, las esperanzas y las frustraciones de los que le han votado. Y eso crea un clima de cierta relación entre el diputado y el ciudadano. En España es verdad que la relación entre el diputado y el ciudadano, ya en mi época, tampoco era nula. Y eso es cierto. Yo no sé si en Francia es mucho mejor, no lo creo. El sistema británico a mí siempre me ha gustado. Pero bueno, en cualquier caso, como terminamos con esto, les quiero agradecer mucho que hayan estado oyéndome. Y lo que les puedo decir es que lo más importante que puede tener uno es que diga lo que piensa con educación, como decía antes, esté muy acompañado o esté en soledad. Muchas gracias.